Hola gente, bienvenidos a Tu Fillo de Poeta, el único podcast de internet que apesta a poesía desde el fin del mundo. Y hoy yo estoy particularmente emocionado. Y si ustedes siguen el podcast, probablemente me hayan visto emocionado por cosas como que viene un astrofísico o porque hay poetas y periodistas y britnólogos a quienes yo admiro mucho. Pero hoy yo tengo el gusto de hacer este capítulo de poemas para el fin del mundo con dos personas que han escrito textos súper emocionantes sobre mundos que se acaban y sobre cómo vivimos eso en América Latina. Hoy tengo el gusto de tener aquí en el podcast a Liliana Colanzi desde Ítaca. Hola Liliana. Hola Mateo, gracias por invitarme a estar aquí virtualmente. Bueno, gracias a ti por venir. Y tengo también como invitado a Frank Baez. Muchas gracias, Mateo, por la invitación y me siento como en casa acá. Buenísimo. Desde mi casa. También están conmigo dos miembros del equipo del podcast, desde Medellín y desde Bogotá. Tenemos a Estefa Carvajal y a Nia, porque hoy cometimos ese viejo error de traer a dos personas con el mismo nombre, pero ¿a quién le importa? ¿A quién le importa? Hola, Mateo. Hoy, como les decía, el tema es poemas para el fin del mundo, y yo quisiera arrancar con lo que nos trajo Liliana, no sin antes preguntarle cómo va todo por allá en Ítaca. Ítaca es un pueblo y esa condición de pueblo que muchas veces me ha frustrado, en este momento más bien me da tranquilidad y consuelo dentro de todo, ¿no? Porque estoy rodeada de bosques, de mucha naturaleza, y eso en los momentos en que el encierro resulta agobiante, pues da paz salir a caminar un poco, ¿no? Por otro lado, estar cerca de la ciudad de Nueva York, donde tengo tantos amigos y personas queridas, me hace también preocuparme por cómo la están pasando por allá, pero dentro de esta situación tan terrible, pues la verdad que estoy bien. ¿Qué nos trajiste para hoy? ¿Qué nos vas a leer? Traje para hoy un poema de un poemario que se llama, y voy a repetir varias veces la palabra poema aquí, Poemas de Terror y de Misterio, del mexicano Luis Felipe Fabre, y voy a leer un fragmento de Notas en torno a la catástrofe zombie. Me llamó mucho la atención este libro porque una pregunta que me hice, y que de hecho se las quiero plantear a ustedes, es si puede existir un poema de terror, ¿no? Si las convenciones, digamos, rigen el mundo de la narrativa, se podrían extrapolar a la poesía, ¿no? Y es que... Sí, claro, incluso hay una tradición grandísima de la literatura gótica, ¿no? Que Shelley, pues tú tienes Edgar Allan Poe, trataron de escribir muchos poemas raros, y a eso tú le sumas las canciones de heavy metal, de todo ese imaginario de que tratan de contar asesinatos, aparecidos, monjes locos, vírgenes fatales, o sea, ahí siempre hay algo ahí. Yo me acuerdo que yo empecé a escribir poesía y me gustaba mucho contar ese tipo de experiencias macabras, ¿no? Yo creo que se daba incluso las fábulas en verso, creo que la Caperucita y todos estos cuentos fueron básicamente, se hicieron en verso, ¿no? A mí me gusta muchísimo del poemario que va a leer Liliana, que esta parte sobre zombies como que emula la estructura de una serie de televisión, ¿no? Y el primer poema es como la secuencia de inicio con la canción que normalmente llevan estos programas de televisión, y bueno, luego va desarrollando toda esta idea de los zombies, y me pareció como una forma muy divertida de aproximarse a eso, ¿no? Sí, y siguiendo con la discusión, me pareció interesante esto de plantear la relación de la poesía con el horror, justamente porque dentro de la ficción, ¿no? Lo que hace que un cuento, una novela produzca la sensación de lo siniestro es esa construcción de lo real que necesitamos establecer para que el momento en que ocurra aquello fantástico, sintamos la desfamiliarización con respecto de lo real, ¿no? Y en ese sentido, me gustaría eso de seguir
problematizando si verdaderamente podemos experimentar el horror con la poesía. Yo sí creo que sí, porque igual estoy de acuerdo, el poema de Poe, por ejemplo, del cuervo, recuerdo que me produjo, ¿no?, esa sensación de lo siniestro. Ahora en el caso de Luis Felipe Fabre, la operación que le está llevando a cabo es mucho más irónica, ¿no? Es mucho más juguetona y de hecho está valiéndose de una serie de referencias a la cultura pop para emular, como bien decías, Mateo, la estructura de las series de televisión, ¿no? Voy a leer una partecita, de hecho, el comienzo, que se llama Opening Song. Hey, sweetheart, no vayas de picnic al cementerio. No vayas a beber al cementerio. No vayas a drogarte al cementerio. No te hagas la gótica esta noche, porque las cosas se están poniendo raras, porque encontraron un brazo y el resto de ese cuerpo es un misterio, porque encontraron la oreja de otro misterio y los dientes de cepa el diablo que sonrisa, porque las cosas se están poniendo hardcore. Hey honey, escucha esta cancioncita idiota, no vayas a bailar al cementerio, no vayas a bailar al cementerio, no vayas a bailar al cementerio, quédate conmigo esta noche. Una mano saliendo de la tumba, la mano del muerto que al final resulta que no está muerto, o no tan muerto, solo putrefacto, la mano del zombi. La mano que sale al final de la película, para anunciar que el final no es el final, habrá segunda parte. Así, la mano que brotó de la tierra, como un cactus monstruoso, en una fosa clandestina al norte de México. Pero a esa mano nadie la vio, y si alguien la vio, no lo dijo, y si lo dijo, no le creyeron, y si le creyeron demasiado tarde. Ahora, 70,000 zombies asolan México, según cifras oficiales. Una mano crispada como en una risa en off. La venganza será terrible. Buenísimo. No sé si, Estefa, ¿quieres decir algo sobre el poema? Cuando leías eso, pues una de las imágenes que más me ha impresionado en todo lo que está ocurriendo es la acumulación de cuerpos. Estos días veía los videos y las fotos de los cuerpos que nadie puede recoger en Guayaquil porque la cantidad sobrepasan al sistema de salud. Entonces son cuerpos dentro de las casas, la gente los saca de las casas porque lleva mucho tiempo ahí, entonces empiezan a oler, a pudrirse, los tienen que sacar y los dejan tirados en las calles esperando a que el sistema pueda ir recogiéndolos uno a uno, a echarlos a fosas comunes. Solo hoy en Nueva York están abriendo una fosa común en el Bronx. Es muy, muy impresionante lo que está pasando. Y claro, este poema, pues escrito antes de todo lo que está ocurriendo, claro, antes de todo esto podía parecernos, pues bueno, como un cuento de terror, pero ahora es similar realmente a lo que estamos viviendo, pues salvo que los muertos no se han parado, pero yo no sé, yo ya creo que todo puede ser posible. Y me parece muy interesante la conexión que has hecho con lo que está sucediendo ahora con los contagios del coronavirus y la acumulación de cuerpos que mencionas, ¿no? Porque si bien se está valiendo este poema del recurso de la cultura popular como el zombie, recordemos que siempre ha tenido una función bastante política, ¿no? Ha servido como metáfora para hablar de distintos problemas políticos y de hecho la mención o las referencias que están enterradas, para seguir con el tema zombie en este poema, son referencias a los muertos del narco que han permanecido escondidos, digamos, del ojo del Estado, no todos estos muertos que nadie reclama, y también, y más adelante también hay versos que hacen mención a las mujeres desaparecidas en particular, ¿no? A todos los cuerpos de las víctimas de feminicidio que no han sido encontrados y que vuelven a reclamar ese lugar que la historia les ha negado, ¿no? Vuelven de manera siniestra. Me parece igual que esa es la capacidad que tiene esta metáfora del zombie de servirnos para analizar diferentes momentos, y creo que ahí, Estefanía, la mención que haces es de lo más
pertinente, así como también es de lo más trágica. Justamente el otro día en el podcast hablábamos también, porque claro, el zombie desde que empieza la pandemia está como en la cabeza de muchos de nosotros, y hablábamos también de cómo el zombie, como es representado en las películas estadounidenses sobre todo, pues también trae una pedagogía muy extraña sobre cómo debemos comportarnos frente a los cuerpos contagiados de algo, ¿no? Y como que esa es una metáfora súper siniestra en estos días, que estuvo frente a nuestros ojos todo el tiempo y que ahora con todo lo que está pasando tiene resonancias macabras y además cercanas, ¿no? Pero también es interesante pensar cómo el zombie está próximo a nosotros, porque no olvidemos que el origen del zombie es Haití, ¿no? Claro. El primer zombie es haitiano, de hecho nace del contacto entre la cultura blanca y la cultura haitiana, y esta imagen de lo monstruoso de la cultura haitiana es la que sirve de sustrato para que la cultura norteamericana cree este zombie de la cultura masiva, de la cultura popular que conocemos, ¿no? Parece que es un gran momento para pasar al poema de Nia, de Estefanía Angueira. Antes de empezar, quería decir que el poema del que estaba hablando Liliana de Fabre, que habla sobre las chicas desaparecidas, aparece en un capítulo nuestro, en el de Poemas para bajarse el pantalón, por si alguien lo quiere escuchar. Yo traje para este episodio La otra orilla de Chantal Maillard, que es una belga española. La otra orilla. Algún día, cuando el aire pese como tierra sedienta sobre los cuerpos desnudos, tal vez alcance a ser la voz de aquel peregrino que enmudeció, o el agua que gota a gota resbala por su pecho. Él nunca estuvo en la otra orilla, pues sabe que allí los dioses duermen en el polvo. Y sabe que cuando un hombre, por azar, se duerme en la otra orilla, ese lugar que siempre ocupó la mirada, ellos se despiertan y se contemplan en él. Si ese hombre, entonces, se despierta, se convierte en espejo y estalla con el sol. Bueno, hilando un poco con lo de Liliana y los zombies, yo creo que al final la otra orilla a mí me parece una gran metáfora, porque es la metáfora de lo otro, ¿no? De lo que desconocemos, de lo que no está cerca. Y bueno, y en este poema específicamente es como la otra orilla son los dioses, pero también puede ser el fin del mundo y esas cosas a las que no tenemos acceso o que desconocemos. No sé, yo vengo de un colegio súper religioso y yo digo, wow, ¿será como que el fin del mundo también es el encuentro con los dioses? Y pues que me pareció un final bellísimo, como que un hombre apenas se despierte y ve a los dioses al frente de él, se convierta en espejo de ellos y se estalle, ¿no? Lo que no me gusta de este poema, obviamente, es que hable de un hombre, pero bueno, lo voy a perdonar. Yo creo, a mí realmente, y siguiendo la relación que estaba estableciendo Liliana, la intertextualidad entre la poesía y los cuentos, por ejemplo, que este poemita me recuerda un poco a un cuento de Borges, El Inmortal. Me recuerda... A mí también, yo también estaba pensando en ese mismo. Me parece que tiene mucho. Y también es interesante ese cuento, porque aquí te trae también de este personaje que llega a conseguir la inmortalidad y en un momento se da cuenta de que es demasiado terrible, y me parece que eso también entra un poquito en esta discusión, ¿verdad? ¿Quién quiere vivir para siempre, no? ¿Quién quiere estar ahí cuando no haya nada? Cuando todo desaparezca, cuando todos los referentes que uno tiene ya no están ahí. Y yo le quería preguntar a Frank, para entrar también a su poema. Frank, ¿este es el futuro que habías imaginado o es tan decepcionante como esas películas cutres sobre el fin del mundo? Claro que te va a decepcionar el fin del mundo. Yo he visto muchas cosas impresionantes. Yo escribí ahora un artículo en que hablaba de que salí y vi un letrero, de estos letreros que escriben con stencil. A los lados estaban los clásicos, lo del fin se acerca, arrepiéntete, el fin del mundo, etc. Y había uno que decía, el mundo no se acaba. Y ese me llamó muchísimo la atención, porque es como
como que los evangélicos lo repensaron y los evangélicos siempre quieren llevar la contraria y dijeron que bueno, todo el mundo quiere acabar el mundo, ahora el mundo no se va a acabar. Eso me recuerda a ese meme que está circulando por ahí, dice como el fin del mundo como te lo imaginabas, y entonces te lo imaginabas como Charlize Theron en Mad Max, y el fin del mundo como realmente es Charlize Theron en pijama, como... Sí, pero yo he visto cosas muy, muy interesantes. Vi un tipo con tricornio caminando en la calle, que no sé qué tiene que ver un tricornio para protegerte del virus, pero él andaba con un tricornio. Una de las cosas que me gusta pensar y que me hace como sentir bien es de que nadie predijo lo que iba a pasar. O sea, nadie predijo que todos íbamos a estar aquí encerrados. Y aquí hay mucha gente que vive de eso. Hay visionarios, hay gente que habla en la televisión dando el horóscopo, astrólogos, presidente. O sea, toda esta gente que siempre hablan, que siempre dicen lo que va a pasar dentro de 1 año, 10 años, esto y lo otro. Nadie predijo que vamos a estar aquí. Y eso me ha dado como una especie de galletona, toda la idea del progreso, de que sabemos mucho, de que tenemos todo controlado. Mentira, hay una incertidumbre grandísima. Y esa incertidumbre es la que uno se da cuenta cuando se acerca realmente a todos los sistemas de nuestras sociedades, de que no funcionan, de que en el fondo realmente no funcionan y lo que hay es una fachada que cuando uno la sacude mucho se va abajo. Y eso es lo que siento que está pasando. Bill Gates sí lo sabía. Eso iba a decir. Bueno, Bill Gates también es un avanzado, ¿no? Sí. Yo concuerdo con lo que decía Estefanía, que este fin del mundo parece mucho menos épico de lo que nos prometió, la cultura popular. Y sí, también concuerdo con parte de lo que dice Frank en el sentido de que tiene algo pues de cómico ver cómo todos los planes que teníamos para este año de pronto se vieron radicalmente trastocados por una cuestión que en principio parece arbitraria y absurda, ¿no? Un virus salido probablemente de un pangolín o de un murciélago en China, de pronto va a tener a toda la humanidad parada durante quién sabe cuánto tiempo, ¿no? Ahora, es cierto que, por ejemplo, ahora mismo en Estados Unidos, Trump está queriendo usar la excusa de que esto no se pudo prever para excusar una serie de errores que están causando la muerte de miles de personas y que sí pudieron ser prevenidas viendo lo que había sucedido, por ejemplo, en China, y que este imperio tenía conocimiento de eso desde muy temprano, ¿no? Ahora es cierto que una pandemia siempre tiene un lado completamente azaroso y es verdad también que tiene un lado pues absurdo en el sentido de que no hay detrás de un virus, no hay ninguna intencionalidad, ¿no? Ya las religiones probablemente quieran darle algún sentido de que esto es castigo por un pecado, etcétera, y de hecho se ha visto también algo de eso, pero el virus en sí, la naturaleza es indiferente a nosotros, ¿no? Y eso es una cosa enorme y a ratos también, pues, horrorosa. Y justamente yo creo que un antídoto muy bueno para ese horror y esa ansiedad es el poema que nos trae Frank. Sí, el poema se llama El Doliente, es un poema de Oscar Hahn, el poeta chileno, y dice así, un soneto. Pasarán estos días como pasan todos los días malos de la vida. Amainarán los vientos que te arrasan. Se estancará la sangre de tu herida. El alma errante volverá a su nido. Lo que ayer se perdió será encontrado. El sol será sin mancha concebido y saldrá nuevamente en tu costado. Y dirás frente al mar, ¿cómo he podido, anegado, sin brújula y perdido, llegar a puerto con las velas rotas? Y una voz te dirá que no lo sabes. El mismo viento que rompió tus naves es el que hace volar a las gaviotas. Sí, es un soneto muy, muy precioso. Y yo, el problema, como tú comentabas, yo había escrito como un libro que se llamaba Llegó el fin del mundo a mi barrio. Y tú sabes, todo esto ocurre y todo el mundo me empieza a mandar el poema, todo el mundo empieza a mandarme todas las cosas ahí que estaban escritas.
y bla, bla, bla. Entonces yo decía, es realmente como todo en la poesía, son metáforas. Pero yo decía también como, coño, o sea, tener como un poema o sea, repetir el mismo fin del mundo mientras está pasando el fin del mundo. Yo creo que quizá la poesía está un poquito delante siempre, ¿no? Ya cuando están pasando las cosas, creo que ya pierden el impacto y pierde la fuerza que tenía. Entonces, en este caso, yo pensé como en algo más, como en un poemita un poquito optimista. Creo que hay como 3 poemas optimistas en la historia de la literatura y este es uno de esos. Que en la literatura creo que sobre todo en la poesía, pocas cosas que sean optimistas. La mayoría de las cosas surgen del dolor, ¿verdad? Pero este poema tiene un poco de eso. Y bueno, yo no soy tan fan de Oscar Hahn. Yo, de hecho, lo conocí una vez y lo saludé y me retiró el saludo. O sea que... ¿Y cómo pasó eso? No, creo que iba al baño. Creo que estaba apurado y tenía que ir al baño y me pasó por el lado. Pero también es un tipo muy chileno, o sea, muy serio, muy melancólico y eso. Y mira, y escribe ese poema tan Sí, que yo creo que optimista. esos 2 versos, el mismo viento que rompió tus naves es el que hace volar a las gaviotas, es como una bocanada de oxígeno en estos momentos tan extraños. Bueno, me gustó mucho este poema porque, a diferencia del mío, me acabo de dar cuenta de algo y es que yo pensaba el fin del mundo como el fin de la humanidad. Creo que Estefa ya había entendido que esto, pero yo lo acabo de entender. Y estos últimos versos que dice Mateo, pues es espectacular porque al final el fin de la humanidad no es el fin del mundo. Si nosotros nos acabamos, como que igual las gaviotas van a seguir volando. Eh, entonces sí, eso pensaba. Y es de verdad un poema como hermoso. O sea, como que me levanta el ánimo un día como hoy que no está tan bonito. Y precisamente sobre lo que viene, sobre esas ruinas, nos habla el poema que escogió Estefanía Carvajal, ¿cierto? Escogí un poema de una poeta bogotana que se llama Tania Ganitsky. Se llama El mundo va a acabarse antes que la poesía. Un poco terrorífico, sí, un poco ruinoso, pero al final no tanto. El mundo va a acabarse antes que la poesía y habrá nombres para diferenciar el olvido de la fauna del olvido de la flora. La palabra esqueleto solo se referirá a los restos humanos porque habrá una forma particular de describir el conjunto de huesos de cada especie extinta. Habrá un nombre para designar la última chispa de fuego, un nombre primitivo como el del maíz y otro para la transparencia del río, que muchos se habrán lanzado a atrapar al confundirla con sus almas. Las crías nacidas ese día no se tendrán en cuenta, pero la palabra parto sustituirá la palabra ironía, que ya habrá sustituido la palabra tristeza, y habrá un léxico de adioses, porque se irán de tantas formas que llenarán un libro entero, que es lo que quedará del amor, de la literatura. El mundo va a acabarse antes que la poesía, y la poesía continuará afirmando su devoción a lo perdido. Bueno, la referencia es como obvia, que es un poema sobre el fin del mundo, pero es sobre todo un poema sobre la palabra en el fin del mundo, sobre lo poético. A mí no me parece, aunque claro, es un poema sobre las ruinas, no me parece tan terrorífico, porque supone un fin del mundo y un fin de las especies, este poema. Que es también normal, que es también natural, que es algo que eventualmente va a ocurrir cuando el sol estalle como en el poema de Estefanía. Y probablemente la humanidad ya se habrá acabado por alguna otra razón, porque cumplimos nuestro ciclo como especie en estos quilombos del universo. Entonces, no me parece tan terrible, de hecho me parece como esperanzador pensar que aún en este apocalipsis del poema se plantee la posibilidad de lo poético. A mí hay algo que me pareció muy bello y es como todas estas palabras empiezan a proliferar para llenar vacíos, ¿no? Y pienso que ese es como un gesto recurrente en la poesía y pienso en Manrique con las coplas a la muerte de su padre y cómo es justamente la poesía aparece allí, ¿no? Llenando ese silencio, ¿no? Y multiplicándose donde parece que
no hay nada. Y me parece que es un poema que desarrolla un poco esa idea con un vacío que es nuestro vacío, ¿no? Nuestro vacío como especie. Y bueno, también tiene que ver con la manera en que se crean las palabras. Que está ocurriendo con la pandemia nos ha dejado un nuevo léxico que, pues, que antes no estaba incorporado como a nuestra vida cotidiana. Se me ocurre, no sé, antes de todo lo que está pasando, yo no sabía que era una máscara N95. Pero además de lo que estás diciendo, y para conectar con lo que dice el poema, me parece que también estamos descubriendo nuevas formas de despedirnos, ¿no? Y me gusta mucho esta estrofa que dice: habrá un léxico de adioses porque se dirán de tantas formas que llenarán un libro entero, que es lo que quedará del amor de la literatura. Y esta es una época que nos está enseñando a despedirnos de nuestros seres queridos de otras maneras, porque en muchas ocasiones físicamente no podemos estar al lado de los enfermos, ¿no? Y nos obliga a repensar el duelo, a repensar la pérdida y a repensar también la proximidad con nuestros seres amados, ¿no? Y en ese sentido, estos versos del poema pues nos hablan muy de cerca en este momento. Antes de pasar a la votación que normalmente hacemos, Eric, que es otro miembro de nuestro equipo y que está en otro capítulo que se está grabando en simultáneo a este, me mandó un poema increíble de su autoría, pues para que lo tuviéramos en consideración en este episodio. Se trata de un poemario que él está escribiendo en el que habla una sonda que recorre Latinoamérica después del fin de la especie humana. Y por eso, por ejemplo, el título del poema es 000010 y unas coordenadas, ¿no? Norte 24 grados, 50 minutos, 52.9614 segundos, oeste 98 grados, 13 minutos, 21.8346 segundos. Y el poema ya como tal dice así: 2 veces al año los campesinos a mano, espaldas encorvadas, canasto de miembre para aceites esenciales, y una vez las máquinas cada 18 meses a ritmo autómata y gasoil para producto. Nada queda de esa alianza hoy. La hierba transgénica perdura desde la montaña hasta el océano. Los caminos del arado subvertidos hace mucho y quizás derruido en algún lugar de la extensión un tractor. Hay especies obstinadas. Este romero es un ejemplo. Vértigo fascinante del crecer. 613.000 kilómetros cuadrados significan algo, el cultivo más grande de la humanidad copulando consigo mismo para nada. Cuando el ocaso, un viento salpica desde el este y la naturaleza enchastra la masa aromática contra la sierra. El perfume embriaga el valle y no crece más otra especie. En las épocas correctas, las corolas azul pálido se despliegan en cortejo sin insectos posibles de danzar. El registro indica variedad procedente del Cáucaso, calidad óptima. Alerta: ácido carnósico en el aire, hepatotóxico para humanos. Ay, si hubiera peregrino con ojos para este milagro del soportar. En este momento son las 7 y aquí en Nueva York empiezan los aplausos. Tengo un vecino que toca un cuerno. Creo que eso se está metiendo por aquí en el audio, pero vale. Los sonidos del fin del mundo se están metiendo en el podcast sobre el fin del mundo. Totalmente. Son las trompetas esas. Y sí, no sé, a mí de nuevo este poema me parece muy bello porque siento que habla de dos cosas, ¿no? De cómo de un mundo en el que la humanidad ya no está, pero de un mundo también en el que está la huella de esa humanidad a través de la agroindustria y son estos campos artificiales que ya no sirven para nada porque no albergan la vida como los campos normales, entre comillas, que son ecosistemas y no, aquí tenemos un campo que copula consigo mismo y que simplemente es como una masa enorme de esterilidad, ¿no? Y esa idea, no sé,
aterradora, pero también es como un llamado, siento yo, como a que empecemos a imaginar otro mundo posible después de esto, ¿no? Cómo tenemos que cambiar para que, pues, esta no sea el tipo de poemas que van a escribir los robots sobre nosotros, ¿no? A mí, yo he leído más sobre este poemario y me encanta porque además lo que él hizo fue meterlo en un programa y que se volviera como azaroso y que los versos quedaran como diferente a como él lo había escrito al comienzo. Y me gusta que hayamos empezado este capítulo con zombies y terminemos con robots. Como que estamos logrando todo el pop culture del fin del mundo. Me parece excelente final. Bueno, y aquí pasaron dos cosas. La primera fue que el internet nos jugó una mala pasada. Para recapitular un poco lo que hemos escuchado, empezamos con zombies en el fin del mundo. Y así pasó cuando recordamos el poema de las orillas que nos trajo Nia, o con la sonda futurista de Eric Barenboim nos volvió a pasar con el viento que nos hunde y nos levanta que trajo Frank, y con el poema de Tania Ganinsky que leyó Estefanía Carvajal. La segunda cosa que pasó tiene que ver con la votación. Digo que si no hay premio para nosotros, pues yo no voto. No me van a hacer votar sin premio. No, tienen que votar. Okay. Y pues por más que insistimos, no logramos convencerlos. A mí lo que me pasa es que como que son poemas cada uno distinto, diferente estética. Creo que cada cual es rompedor y valioso a partir de lo que plantea. Sí, yo estoy de acuerdo, igual cada poema me ha dado algo diferente, me ha producido algo diferente. Así que al final decidimos que la votación de esta semana, de nuevo, queda en manos del público. No se olviden de pasar por nuestras redes sociales para dejar su voto y nos vemos aquí con los resultados y otro capítulo la próxima semana.